Posiblemente ahora estés realmente agobiado con un enorme volumen de herramientas y ahora encima te voy a dar más. No te preocupes, no es necesario que las uses todas. Te estoy dando un pool de herramientas para que tú elijas cuál te ayuda a construir tu producto mínimo viable o tu servicio mínimo viable, ¿no? Recomiendo un libro muy interesante que se llama The Service Startup, donde habla de ese concepto de servicio mínimo viable. En cualquier caso, lo importante para nosotros es entender que en ocasiones mezclaremos herramientas. Usarás un Customer Journey Map con un storyboard y con una impresión en 3D. Bueno, porque tu casuística de negocio requiere poder usar esas diferentes técnicas para construir algo mínimo, sentarte con el cliente y obtener un aprendizaje. En cualquier caso, en la primera iteración no es necesario que haya funcionalidades que sean claras, ni que estén funcionando, ni que realmente creen interactividad con el cliente. No. Requerimos construir algo muy rápido, salir y empezar a hablar con los primeros early adopters. Pero deja que te dé más herramientas, que son muy interesantes y te pueden ayudar muchísimo. Otra técnica que utilizamos mucho para poder construir productos en primera iteración es los roleplay. ¿En qué consiste un roleplay? Bueno, es el simular el servicio de una manera manual, como si fuera un teatro. Me acuerdo de unas emprendedoras que vinieron hace tiempo y me dijeron: Néstor, nuestro servicio es un servicio de coach para directivos y nos gustaría hacer un servicio mínimo viable con un vídeo para... Y dije, no hace falta. ¿Cuál es vuestro servicio mínimo viable? Pues vuestro servicio mínimo viable sois vosotras mismas. Sois mínimas y sois viables. Si os contratan realmente, entregáis un valor. Así que el servicio mínimo viable es tú mismo. Intenta testarte tú mismo como si fueras el servicio final y a ver qué pasa. Si te compra un cliente, le podrás dar el servicio, y si no te compra, puedes entender por qué no te compra. Así que ya sabes, no hay que ser más papistas que el Papa. Hay que intentar entender qué tiene sentido y qué no tiene sentido en nuestro proceso de validación. Otra técnica muy utilizada es hacer una infografía. Ya sabes, utilizar una infografía muy bonita con unas estructuras como si fuera un flyer para describir todo nuestro producto o nuestro servicio. Y ya sé que cuando las veáis diréis: joder, qué bonitas son y qué chulas, pero no tengo herramientas para poder diseñar o dibujar porque no soy un ilustrador. No te preocupes, para esto te dejo una herramienta muy chula llamada Piktochart. Piktochart es una herramienta online gratuita que tiene cientos, miles de plantillas que puedes utilizar. Mi recomendación: cógete una plantilla, edítala, se le puede editar online de manera gratuita y cámbiale algunos conceptos. Hay unas 3000 plantillas. Si no encuentras una plantilla que se aproxima en tu idea, tienes un verdadero problema. Así que intenta ser flexible, intenta buscar aquella plantilla que se ajuste, cámbiala 4 conceptos y en una mañana tienes ya construido directamente una plantilla, una infografía con respecto a tu servicio. Pero deja que te cuente algunos tipos de herramientas para utilizar en el mundo del software. Es decir, puede ser que tengas que construir una herramienta software que de alguna manera o de otra, es parte de tu propuesta de valor, ¿no? Ya sea una página online, una aplicación o directamente una aplicación móvil, una aplicación en un tablet. Voy a darte algunas herramientas. La primera es... vuelvo otra vez a hacerlo en papel. Es muy sencillo construir en papel el software, ver cuáles son las funcionalidades y mostrarlas a tu cliente. Pero si el papel te parece poco, puedes utilizar herramientas como Balsamiq. Balsamiq es una herramienta que te permite hacer cualquier tipo de aplicación. Tiene un look muy de prototipado, ya lo verás. Pero básicamente funciona bajo la lógica del arrastre. No hace falta que programes nada. Arrastras cajitas, arrastras diferentes formas y vas construyendo tu aplicación básicamente arrastrando cosas. Si quieres algo más profesional, te recomiendo que uses Axure, con X. Axure es una herramienta un poco más compleja, pero que da un look muy acabado. Y para los programadores, que sepáis que puedes poner código, crear cierta funcionalidad, aunque no funcione nada. Otra herramienta muy interesante si tienes que hacer cosas online, por ejemplo una web, es Unbounce. Unbounce es una herramienta que permite hacer cualquier página web sin necesidad de programar nada. Otra vez, arrastrando cajitas, con plantillas, e integra muy bien herramientas como Google Analytics, Mixpanel, Tesabe. Bueno, funciona muy bien, es muy fácil y tiene una versión gratuita, así que puedes experimentar con Unbounce de manera muy fácil. Y bueno, no se me puede olvidar una clave, se llama Justinmind, una herramienta que permite prototipar casi cualquier cosa, muy divertida y muy fácil, y en las últimas iteraciones del producto han mejorado muchísimo. Todas estas que te doy son gratuitas o tienen una versión gratuita. Explora, investiga, no son las mejores, pero son las que a mí me han gustado, así que es algo para poder empezar a hacer cosas. Pero me quedan dos que yo creo que son muy interesantes para prototipar aplicaciones móviles, ¿no? Una se llama Como, de comer, C-O-M-O, Como. Es una herramienta que permite hacer cualquier aplicación móvil limitada a una serie de funcionalidades. Pero la buena noticia es que tienes una aplicación que funciona perfectamente y la puedes subir al Apple Store y a Google Play. Y tu cliente puede utilizarla y funcionar perfectamente sin escribir una sola línea de código. En un día puedes crear tus funcionalidades arrastrándola. Cuando vayas a Como verás que tienes aquí tu aplicación móvil y tienes tus funcionalidades
funcionalidades, y lo que haces básicamente es arrastrar las funcionalidades a tu aplicación móvil. Va limitado, tiene un volumen limitado de funcionalidades, 20, 30, en cualquier caso, sé flexible. Hay funcionalidades para geoposicionar, para abrir documentos, para compartir, bueno, hay una serie de funcionalidades que pueden permitirte estar alineados a tu producto. Quizá no sea perfecto, pero en una mañana puedes empezar a arrastrar funcionalidades, abrirlas, el cambiar una serie de parámetros, no puedes cambiar todos, son una serie de parámetros, pero tienes una aplicación real que funciona y se la puedes mostrar a tus clientes directamente en un día. Como es una de las aplicaciones más interesantes para construir, por ejemplo, un mobile commerce sin escribir una sola línea de código y teniendo un look bastante profesional. Pero si como no te resuelve el problema, puedes utilizar otra llamada POP. P-O-P. POP Prototyping es una herramienta muy sencilla que permite, a través de las fotografías, construir tu aplicación móvil. ¿Y cómo funciona? Bájate POP del Apple Store y de Google Play, son gratuitas. Y lo que vas a hacer es primero dibujar las diferentes ventanas que tiene tu aplicación móvil. Una vez dibujadas, lo que harás es con POP vas a hacer fotografías de cada ventana que has hecho tu aplicación móvil. Y después lo que vas a hacer es editar cada foto para ponerle campos y dirás, bueno, cuando el cliente dé clic en este campo, quiero que vaya a otro campo. Es decir, creas hipervínculos sobre el dibujo, de tal forma que cuando ejecutes tu aplicación verás dibujos y cuando ponga el dedo el cliente irá a otra ventana, a otro dibujo o a otro. Es muy interesante, es muy intuitiva, cualquiera es capaz de hacer una aplicación móvil. No funciona porque son fotografías hipervinculadas, pero si te lo curras un poco y trabajas sobre ello, usando Photoshop podrás tener una aplicación que parece real. De hecho, si pones en Google Mobile Templates, plantillas de móvil, encontrarás muchas plantillas de aplicaciones móviles que cogiéndolas y editándolas en Photoshop podrás cargarlas con POP y tener una aplicación móvil tan real que al cliente le costará entender que la aplicación simplemente son fotos hipervinculadas. Bueno, otra vez, un pool de muchas herramientas que lo que pretenden es ayudarte a que elijas cuáles pueden ayudar a desarrollar tu producto mínimo viable. El objetivo: dedica un día. Repito, un día y 100 euros para fabricar algo, lo que sea, y ponte en contacto con los primeros clientes. De lo que aprendas de esto, nos sentaremos y volveremos a iterar sobre el producto y ahí sí podremos mejorar nuestra siguiente iteración, pero en cualquier caso, aprende a construir rápido para pensar y para validar con los clientes cosas que ahora mismo no estamos viendo.